Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva como cada lunes por la noche aquí en la pantalla de C5N. Sí, hay una confusión entre palos y palos, pero voy a arrancar hablando de los palos verdes. En instantes va a estar aquí con nosotros para hablar del nuevo préstamo que quiere pedir Caputo, el ministro de Economía, con el Fondo Monetario. Va a venir Martín Guzmán. Vamos a conversar con el exministro de Economía sobre los detalles de este programa, por qué es distinto, dice él, al que firmó en su momento el Frente de Todos, y qué validez tendrá que salga por decreto, como aspira el gobierno a terminar de validar en la Comisión de Tratamiento Legislativo este miércoles. Atención, porque va a ser un super miércoles, ¿eh? Por un lado, en la calle, frente al Congreso, la movilización de los jubilados, a la que cada vez se suma más gente, y por otro lado, un recinto en el que se van a estar tratando dos temas explosivos, ese y el criptocurro. Pero les decía, hay que hablar de entrada de millones de dólares, de palos verdes. ¿Por qué? Bueno, porque hoy fue otra jornada muy tensa en los mercados, del mismo modo que lo había sido el pasado viernes. Entre el viernes y hoy, el Banco Central entregó 530 millones de dólares en intervenciones en el mercado. ¿Por qué? Bueno, el viernes había entregado 474 millones, hoy fueron 56 más. Estamos hablando en 2 días, tuvo que entregar al mercado divisas por un monto mayor al que haría falta, según el intendente de Bahía Blanca, para reconstruir la ciudad después de la catástrofe. Esa es la magnitud de una corrida que nadie se anima a llamar así. ¿Por qué? Bueno, por esa doble vara que tiene el análisis político, el debate público, en un contexto en el cual al gobierno de ultraderecha, bueno, los medios, la mayoría de los medios, le dejan pasar algunas cosas que empiezan a teñirse de castaño oscuro. Hoy el dólar tocó su máximo nivel desde septiembre del año pasado. Subió 15 pesos sobre el final de la rueda en el mercado paralelo, en el blue, terminó a 1.255. Los paralelos financieros, ambos, tanto el contado con liqui como el dólar bolsa, también terminaron arriba de 1.250 y la brecha entre el oficial y el blue se acercó peligrosamente al 20%. También nivel récord en varios meses, después de varias semanas ya de nerviosismo, por este acuerdo que Milei hace 2 meses que dice que le falta el monio nada más, pero nunca termina de anudar. ¿Qué más? Una de las variables que sigue el mercado con especial atención, que es el riesgo país, hoy volvió a superar los 750 puntos. Caputo celebraba a principios de este año, en enero, que había perforado la barrera de los 500 hacia abajo y decía, con esto ya acaricio la posibilidad de refinanciar vencimientos de deuda en el mercado, o sea, que me presten voluntariamente, como hicieron la vez pasada durante todo 2016 y todo 2017, sobre todo los grandes fondos de inversión. Ahora la situación es completamente distinta y las reservas, que hoy anotaron una caída cercana a los 700 millones de dólares, por lo que pasó el viernes, tanto con la intervención del Banco Central en el mercado como con los pagos de deuda. Y fíjate el tobogán que está anotando. Realmente es impactante de ver esto porque, claro, Milei arrancó con 20.000 y pico, 21.000 millones de dólares de reservas, las fue incrementando cuando se endeudó desde el Banco Central con los bopreales a principios de la gestión, que yo les dije, esto es estatizar deuda privada. Bueno, logró que aumentaran las reservas. Las llevó arriba de 30.000 millones de dólares cuando empezó a complicársele el año pasado el esquema cambiario y empezó justamente a picar el dólar por arriba de estas cotizaciones de las que les estoy hablando hoy. ¿Qué vino después? El abracadabra del blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales llevó las reservas
a arriba de los 32.000 millones de dólares. Y ese camino ascendente tuvo que ver con la cantidad de gente que depositó sus dólares en los bancos porque los blanqueaba. ¿Qué pasó después de eso? El tobogán que vieron al final. El tobogán es realmente estremecedor, porque de 32.000, casi 33.000 millones de dólares, baja abruptamente, en cuestión de 2 meses, al valor que cerró hoy, debajo de los 28.000 millones de dólares. Claro, es algo que evidentemente empieza a hacer ruido no solo en el Fondo Monetario, que duda, orejea las cartas, ahora les voy a contar hasta qué punto las está orejeando, sino también en el propio mercado. En el mercado empezaron todo tipo de rumores, que el acuerdo con el fondo incluye una devaluación, un salto discreto del dólar oficial, que incluye un incremento de vuelta en el ritmo de devaluación de la tablita. Vieron que le dicen elegantemente crawling peg, pero es la tablita de Martínez de Hoz en el siglo XXI. Bueno, esa tablita hasta ahora, hasta el año pasado, venía incrementando el dólar 2% por mes. Lo bajaron al 1% a principios de este año, con la expectativa de que eso desaceleraría todavía más los precios. La semana pasada hubo malas noticias. La inflación de febrero fue mayor que la de enero. Y no solo mayor que la de enero. Cumplió ya 6 meses entre 2 y 3% el ritmo de aumento de los precios mensual. Si vos me decís comparar eso con el ritmo de inflación que tenía Massa, Sergio Massa, digo por mencionar el reaparecido, a final de la gestión del Frente de Todos, obviamente la situación es mejor, pero quemando reservas de esta manera para mantener el dólar quieto a las puertas de un nuevo episodio de mega endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y con una economía que empieza a dar señales de frenarse fuerte por estos desequilibrios, bueno, no sé si es negocio una inflación de este tipo. Máxime para el que no está teniendo los aumentos de sueldo, ni siquiera que avalan sus propias cámaras paritarias, ¿no? Lo que está pasando con los gremios más poderosos, que ven que si la patronal les ofrece el 8%, Caputo va y le dice no les den más del 5%. Es lo que les pasó a camioneros, concretamente. Bueno, esta situación, una situación que pobló de rumores al mercado, tiene su correlato en esas reservas. El Banco Central está sacrificando divisas no solamente para atender pagos de la deuda y para atender el desequilibrio que genera el propio dólar pisado, el dólar que duplicó los turistas en Brasil en enero, que frenó el turismo receptivo en seco este verano. Bueno, el correlato es que el central también interviene sobre los paralelos para frenar esa brecha que les decía, hoy volvió a arrimarse al 20%. ¿Cuánto vale esa intervención en los paralelos? Mirá, acá en este gráfico recopilamos las intervenciones mes por mes que oficialmente reconoce el Banco Central. No, mostrarla así completa, que así se ve la dinámica. La dinámica es explosiva. Pasó de el año pasado meter 50, 60, 300, 150 palos a meter en diciembre del año pasado casi 500 palos en el mes. Estoy hablando solo de la intervención para subsidiar el dólar paralelo, el dólar bolsa, el contado con liqui. En enero tuvo que sacrificar el doble. Y de vuelta, no estoy hablando de la intervención más masiva, que es la que insume los montos de los que ya hablamos en los últimos 2 días de actividad. Claro, los rumores tienen, en algunos casos, propaladoras. Y lo que pasó el viernes es que muchos escucharon a 2 de los economistas que más vienen defendiendo a Milei, incluso frente a la opinión de sus colegas ortodoxos, son 2 economistas ortodoxos, que dijeron, che, ojo que esto se puede cortar. Uno es Ricardo Arriazu, el tucumano, que dice que no lo conoce a Milei, pero que defiende su esquema ante las cámaras empresarias más poderosas y que la semana pasada dijo esto. Me dicen que hay alguna diferencia entre el presidente que quiere flotar
y el Banco Central y Economía que no quieren flotar. Devaluación no va a haber. El peligro es de que me pongan una banda cambiaria que me genere cierta incertidumbre. Es cierto que van a cancelar deuda del Banco Central. Ahora, eso me da liquidez al Banco Central. ¿Para qué? Si no la puedo usar, ¿para qué? Entonces yo tengo que hacer la cuenta de cuántas municiones tengo yo frente a una corrida eventual. Arriazu defiende la tesis Caputo. Defiende que el Fondo Monetario le vuelva a dar divisas a la Argentina. Ellos dicen no aumenta la deuda. Lo vamos a hablar en un rato, insisto, con Guzmán. Es risible, por eso me río. Pero esas reservas, esas divisas que recibe la Argentina y que se convierten en reservas del Banco Central, la cuestión es ¿para qué se usan? Bueno, Arriazu dice, si no nos dejan usarlas para intervenir en el mercado, o sea, para seguir dándole salida a los que hicieron bicicleta financiera y ganaron tasas astronómicas en pesos el año pasado, no va a servir de nada. ¿Qué va a pasar? Escuchá, dice esto. ¿Qué cree que va a pasar en Argentina si se mueve el tipo de cambio? Suben todos los precios. Si suben los precios, cae la actividad económica. ¿Qué cree que le va a pasar a Milei si suben los precios y cae la actividad económica? Chao Milei. Milei está basado en la esperanza de mejorar. Y la gente ve que bajó la inflación, que comenzó a crecer el empleo, están creciendo los salarios, el que más está creciendo es el salario informal, ¿ok? Entonces la gente dice, estoy dispuesto a esperar. Si de golpe le dan todo vuelta, ¿usted cree que lo van a esperar? Cuando escucho cosas así, pienso dos cosas. Primero, cuán en el aire está todo, ¿no? Cuán suspendido con alfileres que está todo como para que en el Jockey Club, en el escenario Recoleto que ustedes acaban de ver, un economista que defiende al gobierno dice, si devalúa, Milei se va. Chau Milei. Y lo segundo que pienso es hasta qué punto instrumentalizaron al presidente de la nación intereses económicos muy concretos que no se espantan por algo así. Es más, no tienen empacho en propiciar ese escenario. Juan Carlos de Pablo, que escucha ópera con Milei en Olivos, expresa la otra campana. Dice, bueno, si el fondo nos pide que devaluemos, que apuremos la tablita o que lo que sea, habrá que hacerlo. Lo que no vamos a hacer es avisar. Escúchalo. ¿A usted le parece que el Poder Ejecutivo va a mandar la letra chica al Congreso Nacional, aún a un Congreso idealizado? Si la letra chica incluye que, por ejemplo, el 14 de mayo a las 10 de la mañana el gobierno va a hacer un salto oratorio, pero es que los Reyes Magos, ¿entienden ustedes? Por definición, si llega a mandar alguna otra cosa, van a hacer expresiones generales, cosas por el estilo este. Claro, lo que justifica de Pablo es que Milei falsee la ley de 2021 y pisotee al Congreso diciéndole, vos o convalidás o no convalidás este cheque en blanco que yo te pido para ir a pedirle esta plata adicional al fondo. No vamos a dar detalles, dice de Pablo. Es obvio, nunca nadie lo hizo. Es cierto, nunca nadie lo hizo, pero ahora es obligatorio hacerlo. ¿Por qué? Mirá, por una ley que hizo aprobar este señor que está tras bambalinas, a quien en instantes vamos a entrevistar. Ya llegó Martín Guzmán a nuestros estudios. En instantes lo tenemos, estamos conversando con el exministro de Economía. Claro, el hecho de que de Pablo diga el gobierno cuando devalúe no va a avisar, implicó para los operadores del mercado el viernes una alarma. Dijeron, che, por ahí devalúan, no nos van a avisar, nos están diciendo que no nos van a avisar. Bueno, eso llevó a la corrida que se generó el viernes contra los futuros, sobre todo contra el dólar futuro, de bancos que desarmaron posiciones diciendo, bueno, esto en algún momento, más temprano que tarde, va a deslizarse hacia una devaluación. El fondo lo está exigiendo. Claro, el fondo exige un montón de otras cosas. Exige, por ejemplo, recortes. Pero eso, Milei dice, también con razón, ya lo hicieron. Mira los recortes que hizo Milei.
si no son suficientes para la guadaña que siempre propone la calle 19. Esto es en billones de pesos constantes, contabilizando lo ocurrido en estos 14 meses. En total, el recorte que hizo del presupuesto son unos 50 billones de pesos de hoy. Fíjate que una cuarta parte es lo que les ajustó a los jubilados, otra cuarta parte es lo que ajustó la obra pública. Los jubilados están reclamando ahora esos 2 millones de pesos, 2.200.000 que perdieron por cabeza el año pasado por el atraso en los ajustes. La obra pública se ve crujir la infraestructura en eventos catastróficos como el de Bahía Blanca. Los programas sociales, que siempre el fondo dice, no, nosotros queremos que sean más generosos. Mentira, ahí fueron ajustados y ahí lo están aplaudiendo. Salarios, transferencias a provincias que luego se entregan cuando el gobierno de la provincia cierra una alianza electoral con el oficialismo. En fin, el ajuste, y eso es lo que les quiero transmitir, ya se hizo. El fondo ahora lo que quiere evitar es que Caputo vuelva a hacer lo que hizo en 2018, que fue quemar esas reservas en intervenciones en el mercado cambiario. Claro, hay algunas preguntas que surgen de esto, ¿no? Preguntas que no solo surgen acá, preguntas que surgen en Washington y en el directorio de muchas empresas multinacionales. Y esto me parece interesante para que nos detengamos ahí. Solamente por el stand-by de 2018, por el que entraron cerca de 46.000 millones de dólares, y por el acuerdo de facilidades extendidas de 2022, el que firmó el Frente de Todos, se van a terminar pagando intereses por alrededor de 25.000 millones de dólares. O sea, nos dieron 50.000, pagamos intereses por 25.000, además de tener que pagar los 50.000 de capital. A eso se van a sumar los intereses que le cobre ahora el Fondo Monetario a Caputo y a Milei por la plata fresca que se agregue, porque va a ser deuda nueva, aunque hagan un cambio de papeles, de figuritas con el Banco Central. Eso empieza a hacer ruido también para las empresas que invierten en Argentina, porque dicen, che, esta relación, ¿cuánto va a drenar en divisas del país en los próximos años? Ponele que Vaca Muerta explote, que ande todo bien, que sean todas buenas cosechas. ¿Cuánto va a drenar esa deuda que ya es gigantesca, monumental y que ahora va a exceder todo límite, toda cuota del que es el principal deudor del organismo? Claro, se preguntan esto porque ven también el perfil de vencimientos con el Fondo Monetario. Lo tenemos en la siguiente placa. El perfil de vencimientos de capital y de intereses es un perfil de vencimientos que no muestra necesidad ni urgencia. Repito, estos vencimientos no obligarían a un acuerdo con el Fondo Monetario de manera urgente. Mira el gráfico, Guzmán, a ver si lo ponchamos, que estamos por entrevistarlo al ex ministro de Economía sobre un tema justamente especialmente picante. Mira, estos son los vencimientos que renegoció él, ¿no? Son los vencimientos de los próximos años. Si estuviéramos ahí en 2027, uno podría decir, bueno, vencimientos entre capital, que es lo blanco, e interés, que es lo amarillo, bueno, tenemos que poner 6.000 palos. En 2028 tenemos que poner 8.300 palos. Esa no es la situación de este año. Este año, en 2025, no hay que pagar nada de capital, hay que pagar estos intereses, que en comparación con los 500 que quemaron en 2 días tampoco luce exagerado. Y el año que viene, en 2026, son 3.500 palos. ¿Por qué pedirle 15.000 ahora adelantados al fondo? ¿Cuál es la urgencia realmente? ¿Cuál es la necesidad y cuál es la urgencia para este acuerdo? Y si no la hay, porque la economía anda bien, porque estamos en un sendero de desinflación, porque los salarios se están recuperando, como decía Riazu, no hay por qué no discutir esto en el Congreso, ¿no? Si estuviéramos en una situación caótica, como la que yo les describo al principio
con los números de la intervención del Banco Central, bueno, ahí se justificaría más. Pero el gobierno no dice que esto sea así, no dice estar atravesando una corrida, una crisis. Entonces, aparecen algunas cuestiones para abogados. Ya no es solo que hacer este acuerdo, este préstamo, este nuevo episodio de endeudamiento por decreto, contradice aquella ley de 2021. Ya no es tampoco que el hecho de contraer deuda con el fondo sin pasar por el Congreso contradice la Constitución, como pasó con los 23 acuerdos anteriores, ¿no? Hay que decir. Ya no es tampoco que se contradice expresamente otro inciso del artículo 75 de la Constitución que dice que solo el Congreso Nacional tiene la competencia para arreglar el pago y la renegociación de empréstitos locales o extranjeros. Además de todo esto, lo que no hay es nada de la jurisprudencia que tiene dicha la Corte Suprema de Justicia para justificar que algo se haga por necesidad y urgencia. Este es el gran problema político que tienen el miércoles los diputados que pueda comprar el oficialismo para levantar la mano en la Comisión de Trámite Legislativo y convalidar truchamente este acuerdo por decreto. Claro, no hay presupuesto tampoco. El Fondo Monetario le va a dar dinero a un país que por segundo año consecutivo deliberadamente decide no tener un presupuesto conversado con la oposición en el Congreso, negociado con el resto de los actores de la democracia en el Congreso. Claro, son demasiados puntos conflictivos para un organismo que, si bien en general simplemente sirve a los intereses del Tesoro de Estados Unidos, de Wall Street y demás, tiene sus estatutos y sus reglas, ¿no? Bueno, a esta hora está cenando el ministro de Economía, Luis Caputo, con algunos de los empresarios más importantes de la Argentina. Son los que lo van a escuchar mañana en un foro en el Hotel Four Seasons. Me refiero a Alejandro Bulgeroni, a José Luis Manzano, me refiero a los petroleros que más están invirtiendo en Vaca Muerta, a Eduardo Elstein, por ejemplo, el hombre que lo cobijó en su hotel a Milei durante toda la campaña. Bueno, Caputo les garantiza a esos actores que el fondo le va a dar el dinero y se lo va a dejar gastar. A ellos quizás los pueda tranquilizar eso en caso de que estén esperando el rescate de los pesos atrapados que puedan tener en la bicicleta financiera local. Ahora, la garantía parece no es suficiente como para que se agolpen a invertir en la economía real. ¿Por qué? Bueno, porque en las multinacionales y en las empresas locales se repiten las mismas preguntas que en el fondo. Las preguntas que parece que le hizo Cristalina Georgieva a Gerardo Martínez. Miren esta foto. Estuvo el jefe de la UOCRA con Georgieva a finales del mes pasado, el 20 y pico de febrero. Se sacaron una foto, hablaron en público, él declaró y demás, pero después de vuelto ya Gerardo Martínez, que se sabe tiene más terminales en el empresariado que entre los albañiles, contó que ella estaba muy preocupada y que le preguntó, ¿esto hasta cuándo dura? Es una pregunta fuerte para el Fondo Monetario, porque claro, sería tropezarse dos veces con la misma piedra, no 20 años después, como pasó en 2018. 6 años después. Es muy poco tiempo como para justificar otra pifia de esas características. Bueno, la verdad es que las grandes multinacionales, les decía, dudan en la misma línea. La semana pasada, el viernes, se conoció que ponía en venta sus activos y se va del país Petronas, la petrolera malaya que iba a construir la gran planta de licuefacción para exportar el gas de Vaca Muerta. Petronas le sigue a Exxon, a Equinor y a Total, que en todos los casos fueron adquiridas por capitales locales, que dicen, bueno, tenemos la oportunidad, está el recurso, va a estar el capital. Ahora, estas empresas, ¿por qué abandonan estos proyectos si está el recurso y si está el capital? ¿De qué desconfían exactamente?
Bueno, de lo mismo que empiezan a desconfiar los operadores del mercado. Hay un dato que es precioso. Es tan volátil el humor de los operadores financieros que están siguiendo mucho lo que pasa en las redes, sobre todo lo que pasa en Twitter, porque se sabe que el presidente tuitea mucho, que tiene gente de mucha confianza que tuitea mucho también, entonces entreven ahí algún datito para sacar diferencia o hacer alguna tajada en alguna inversión. Hay un pibe, un funcionario importante del Ministerio de Economía, que antes era troll de la ultraderecha y ahora es funcionario importante del Ministerio de Economía. Su trabajo, fundamentalmente en horas de mercado, es llamar a tuiteros cuando expresan alguna visión negativa. Le dice, che, ¿de verdad te parece? ¿En serio? Sí va a estar todo bien, venite a hablar con el Toto. Una especie de censor de Twitter, un comisario, que tiene, repito, el propio ministro de Economía, para tratar de insuflar optimismo en un mercado que se está derritiendo. Que está bien, viene de repuntar ahora un par de días de la bolsa, pero arrancó la semana pasada con un 6,2 abajo. Un desplome. ¿Qué va a pasar con esto? No lo sabemos. Sí sabemos que todo esto está teñido por el escándalo de Libra, de la token, el criptocurro. Ahí también hubo novedades. Es interesante la designación del nuevo abogado de Hayden Davis. Se llama Marcos Salt. Y es muy curioso porque, fíjense, el Argentina FinTech Forum no es el Tech Forum de los truchos amigos de Milei que colaboraron con la emisión de Libra. Es el foro de las empresas grandes de FinTech, de las grandes billeteras, de las grandes plataformas de pago. Este hombre asesoraba en prevención y gestión del fraude a esas empresas grandes del mundo cripto, del mundo de plataformas de pagos y demás. Ahora es el abogado de Hayden Davis. O sea, este país da para todo, ¿no? No sé cómo se sentirán las grandes empresas que lo contrataban como speaker para prevenir choreos, ahora que ven que está de abogado, bueno, de un chorro, qué sé yo, ¿qué quieren que les diga? Francamente no se me ocurren otros adjetivos. Ahora, de vuelta, todo esto no tiene que ver con la represión del miércoles pasado. Todo esto no tiene que ver con lo que ganan los jubilados. Si uno hace la retrospectiva de estos últimos 20 minutos que estuvimos conversando acá, ¿de quién son los barrabravas que hubo el miércoles pasado? Porque hemos discutido mucho de si había barrabravas o no, pero había gente que se comportaba efectivamente como una banda armada y delincuencial. Eran los de azul. Los de azul que le tiraban a matar a fotógrafos, a jubilados, que empujaban a abuelas como la de 87 años que estuvo hoy con el gato silvestre acá, y que además se movían con la impunidad garantizada por su jefa, por Patricia Bullrich, en defensa del ajuste que, como vimos, explica una cuarta parte del ahorro fiscal del año pasado. Esos barrabravas, los barrabravas del Fondo Monetario, los que reprimieron la semana pasada, cometieron abusos realmente muy ostensibles. En un ratito van a estar con nosotros los investigadores del mapa de la policía. Viene Mario Santucho, director de la revista Crisis, que junto con el CELS, junto con organismos de derechos humanos que trabajaron esto y junto con los reporteros gráficos, con Argra, descubrieron y publicaron hoy quién fue el que le disparó a Pablo Grillo. Mirá un cachito. Gracias a sus aportes logramos identificar al autor material del disparo que hirió de gravedad al fotoreportero Pablo Grillo. Por el informe de nuestros peritos pudimos establecer la posición exacta desde donde se ejecutó el disparo. Es el humo que vemos al lado del camión hidrante, detrás de uno de los postes del semáforo a las 17 horas 18 minutos. Gracias a un dron de Canal A24 contamos con otra toma del cordón represivo formado por efectivos de Gendarmería y la Policía Federal, alineados en torno a 2 carros hidrantes. Sincronizando los videos coinciden el disparo, el movimiento del chorro del hidrante y un disparo posterior que rebota en el piso.
Lo pueden ver completo en el sitio de Instagram, de Twitter, de cualquier red social de Mapa de la Policía. En un rato lo vamos a compartir más en extensión, pero esto que se conoció el viernes, hoy tuvo un nuevo coletazo cuando finalmente dieron con el nombre del autor material de ese disparo. Lo que, por supuesto, está detrás es la autora intelectual, ¿no? La ministra de Seguridad. Pero esa misma ministra que dijo no voy a hacer un sumario interno, estas cosas pasan todo el tiempo, ahora se ve obligada a ver esto. Este es el cabo primero, Guerrero, que disparó aquella granada asesina, una granada de gas lacrimógeno que no lo mató de milagro a Pablo, que de todas maneras sigue en estado crítico y con pronóstico reservado. Están identificados el jefe de este, el jefe del jefe, el jefe del jefe del jefe. Hoy le preguntaron a Bullrich sobre esto. Dijo lo siguiente. Las reconstrucciones que están haciendo son reconstrucciones que no cumplen con los protocolos que tienen las fuerzas de seguridad, que los análisis que hacen son análisis que no son rigurosos. El disparo fue hecho de acuerdo al protocolo que tiene la Gendarmería Nacional Argentina. Bueno, es curiosísimo que Bullrich hable de protocolos, de normas. Francamente, vamos a dejarlo para la conversación con los investigadores del Mapa de la Policía. Pero lo que también pone en entredicho eso de que los de azul son los buenos, es este video de uno de los que prendió fuego los tachos de basura, esos contenedores gigantes de las inmediaciones de Plaza Congreso, y a quien siguieron con una camarita, mirá. A ver, mostrame, yo pertenezco al Poder Legislativo, mostrame, mirá acá, a ver el QR, mirá. Soy de prensa, no soy policía. Bueno, levantá. No soy policía. Levantá. Prensa de Emergencia TV, a ver, pero levantá del otro lado, quiero ver el QR. Quiero ver que estás acreditado o no estás acreditado. Mirá. ¿Está bien? Esto es estar acreditado. Bueno, mostrame que estás acreditado. Soy policía. Bueno, esta persona está, es claramente como. No soy policía, soy de prensa. Está acusado de prender fuego. No. Está con una GoPro. Este hombre es parte de las fuerzas federales. Es un bombero pirómano. Es realmente la encarnación de eso que muchas veces se usa como metáfora. Los bomberos claramente saben cómo prender un fuego que prolifere rápidamente. Míralo, está en las redes sociales, incluso de bomberos de la Policía Federal. Acá lo tenés, es el subinspector Gonzalo Farías. Lo presentaron junto con su perro, con Genco, y tiene vocación de servicio, según el propio Twitter de la policía. Al subinspector Farías incluso le sacan fotos a veces con sus compañeros de Emergencias TV. Acá está, en primer plano, con todos los demás bomberos, con el escudo del gallo de la Policía Federal. Claro, uno se pregunta, ¿quiénes son los buenos? Si el que prendió fuego, que fue siguiendo una trabajadora del Poder Legislativo, lo encuentran después en las redes sociales de la policía. Si el tipo muestra una credencial, pero en realidad no la muestra y se escabulle, se escapa hacia el lado donde estaban los cordones policiales. Y encima después un grupo de investigadores con dos palitos, con dos escarbadientes, identifican al autor material de algo que pudo haber sido un asesinato, por milímetros no lo fue. ¿En manos de quiénes estamos? ¿Sabes en manos de quiénes estamos? De tipos como este. Celebramos a la policía, los felicitamos. Cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo. Cada imagen de cada zurdo lloriqueando por el gas pimienta en su cara ha sido para nosotros un momento muy placentero de ver. Y aplaudimos a cada policía que ha utilizado su escopeta, por ejemplo, sus armas de balas de goma,
sus balas de goma para impactar sobre la piel de estos delincuentes. Y los animamos a que sigan haciéndolo. Claro, este video es de febrero del año pasado. Fue después de la primera represión de Milei. Después vinieron otras varias, cada vez más severas. Claro, este hombre, el titular de la Fundación Faro, una fundación que creó el propio Milei para juntar guita para la campaña de este año, en la cual ponen un montón de dinero empresarios importantísimos de la Argentina, los instó a seguir haciéndolo, a seguir tirándole tiros a los zurdos, como decía el camión hidrante de la policía de la ciudad. ¿Se puede seguir hablando de democracia? Martín Guzmán, gracias por venir. Invitación, Alejandro. Buenas noches. ¿Qué urgencia hay, qué apuro hay por pedirle este préstamo al Fondo Monetario? A ver, desde el punto de vista de los procedimientos, no hay urgencia. Esto es algo que tienen que tener muy claro nuestros legisladores cuando discuten esto. Pensá que cuando hay un acuerdo entre el staff del Fondo Monetario Internacional y un gobierno, ese acuerdo tiene que ir al directorio del Fondo Monetario Internacional. El tiempo que se toma el Congreso argentino en tratar el proyecto, de ley, cualquier proyecto de ley, no es mayor que el tiempo que se toma el directorio del FMI. Y no hay un DNU dentro del FMI para saltear al directorio. Entonces, ¿cómo puede ser que haya urgencia para eludir al Congreso de la Nación y no haya la misma urgencia para eludir al directorio del Fondo Monetario Internacional? La verdadera razón de por qué hay un DNU la dijo el ministro de Economía, la dijo Caputo. Dijo, no tenemos los votos en el Senado. En el Senado hay mayoría de la oposición. Eso fue lo que dijo en una entrevista que dio la semana pasada. Es decir, como están haciendo algo que va a implicar que el pueblo argentino se haga cargo de una deuda que financie, y ahora lo vamos a charlar, unos retornos enormes, enormes de unos pocos que se vienen realizando durante los últimos 15 meses, no pueden dar explicaciones. Y saltean al Congreso, saltean una ley que hoy existe, dice que todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional requiere de una ley especial del Congreso de la Nación. La ley que impulsaron ustedes desde el Ministerio antes del último acuerdo. Así es, para evitar que pase lo que ha pasado tantas veces en la Argentina y que pasó en el año 2018, que es que un gobierno de turno de pronto toma miles de millones de dólares y eso tiene consecuencias para generaciones de argentinos. ¿Qué diferencia hay entre este acuerdo que quiere Caputo y el que firmaste vos en 2022? Bueno, la principal diferencia, primero que hay diferencias seguro en las políticas, aunque no sabemos porque no vimos, no mandaron nada, todavía no hay ni siquiera acuerdo, o sea, no sabemos qué hay, ni siquiera sabemos cuánta deuda van a tomar. Lo que sí sabemos es que van a tomar deuda. El acuerdo del 2022 tomaba 0 deuda. Era justamente para refinanciar la deuda que tomó el gobierno de Macri. Ahora están endeudando más al país con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno dice que no, ¿eh? Bueno, pero eso es... no existe, no tiene ningún sentido, no tiene plafón. A ver, explícalo para el que no entiende de letras intransferibles ni de... Bueno, es un verso... dinero internacional, no sé. Es un verso de Milei. Sí, sale con esto de las letras intransferibles, que esa operación existe, pero eso no es lo relevante acá. El asunto es así. El Estado tiene dos grandes partes. Es el gobierno, que es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Que es el que gasta en educación, salud, invierte en obra pública. Y un banco, que es el Banco del Estado, se llama el Banco Central. Hay una deuda del gobierno con el Banco Central porque pensá que siempre los ahorros, las reservas de un Estado se guardan en el Banco del Estado, se guardan en el Banco Central. Entonces, cuando en otras ocasiones que el gobierno ha recurrido a esas reservas para, por ejemplo, pagar deuda, le dio un pagaré al Banco Central que se llama letra intransferible. Pero es una deuda dentro del Estado, no es una deuda del Estado con los demás. Ahora lo que están haciendo es algo similar a lo siguiente. Imagínate que en una familia, un hermano tenga deuda con otro hermano. Y la familia decide, no, para cancelar la deuda de un hermano con otro hermano, nosotros, la familia, vamos a tomar un crédito en un banco. ¿Aumenta la deuda de la familia? Sí. Obvio, ahora le debe al banco. Dentro del hogar, un hermano deja de verle a otro hermano. Eso es lo que está pasando acá. Un hermano deja de verle a otro hermano, le debe menos, pero
la familia le debe más al banco, que te cobra un interés alto además. Bueno, de eso hablaba hace un ratito cuando mostraba las cifras, ¿no? Ahora hay sobrecargos, hay una tasa de interés alta. Sí, sí, que es más baja que lo que era hace, digamos, un año, porque se redujo después de una lucha que dimos durante 4 años para que el FMI baje la tasa de interés, pero no hay forma de justificar esto. Pensemos lo siguiente, pensemos el caso... No, pero además es lo que termina de confirmar que es deuda, si no, no pagaría intereses. No, pero de vuelta, o sea, el Fondo Monetario Internacional no se convirtió en una ONG, no está donando recursos a los países. Esto es deuda y es deuda con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la pregunta es, ¿a quién están rescatando en este caso? Porque en aquel préstamo récord a Macri, a Caputo en 2018, el Fondo Monetario entregó una cantidad de dólares que fueron luego vendidos a los que estaban en pesos haciendo bicicleta financiera que habían entrado de otros países, ¿no? El carry trade. Claro. ¿Ahora quiénes son? ¿Son los mismos? Porque en realidad había cepo, no entraron masivamente del exterior. No. ¿A quién rescatan? No son los mismos, ahora te lo explico, pero la lógica es muy similar. Van a rescatar a los que especularon. Pensemos lo siguiente. El gobierno va a decir, este dinero no se toca, y el FMI va a decir lo mismo al principio. Si no se pudiese tocar ese dinero, si nunca se fuese a gastar, si estuviese pena de muerte si tocas los dólares del FMI, ¿para qué lo pedís? ¿Para qué lo pedís si vas a pagar un interés mucho más alto que el interés que te rinden esas reservas que al principio guardás? No tendría sentido pedirlo. O sea, claramente se pide con el sentido de poder usarlo. El presidente dijo que no quiere ningún apoyo presupuestario, es decir, no quiere aumentar la inversión pública en obra pública, ya dijo que eso no hay que hacerlo, en educación, ni hablar en los jubilados, en lo que sea. No quiere apoyo presupuestario. Entonces, eso va al Banco Central. Ahora, ¿qué está pasando en la Argentina hoy? Hay mucho nerviosismo en el mundo inversor. En un mundo inversor, una parte del mundo inversor, que no es el que invierte en una fábrica, el que mostraba Vaca Muerta, el que pincha un pozo en Vaca Muerta. No, son los que han venido especulando durante los últimos 15 meses con la diferencia entre la tasa de interés que pagaba una inversión en pesos, un activo en pesos, y la tasa de devaluación del dólar. Si le gana el interés en pesos a la devaluación del dólar, vos vas ganando. ¿Sí? ¿La bicicleta? La bicicleta. Hay distintas formas de hacerla hoy. Una parte es la famosa bicicleta financiera común del que todo el día está comprando y vendiendo, ahí parecido a como era con Macri, pero con cepo. Claro. ¿Sí? Por el CCL-MEP se hace. Exacto. No se hace por el mercado unificado como era con Macri. Después está la posibilidad de tomar créditos en dólares y con esos dólares cambiarlos por pesos y hacerlo con eso, y eventualmente después, si vos querés que el dólar se va a devaluar, y bueno, saldrás a recomprar los dólares tratando de que ocurra antes de que se devalúe para amortizar esa deuda en dólares. En el medio ganaste un montón. Ahora, lo que pasó en los últimos 15 meses es que el retorno de esa bicicleta fue enorme. Para que tengamos una idea de la magnitud. En pesos, no, en dólares. Ah, bueno, pero todavía no los cambiaron a dólares. Ese es el tema, pero veamos la magnitud de lo que estamos hablando. Si vos invertiste en un activo en pesos en los últimos 15 meses, tu retorno más o menos es 65%, alrededor de eso. Si invertí, 85%. La tasa de devaluación del dólar CCLM fue 25%. El dólar oficial se lo volvió 30%. O sea, con esa bicicleta le ganaste al dólar casi 60%. Pero no tenés los dólares, tenés los activos en pesos. En algún momento vas a querer cambiarlos por dólares. Exacto, que es lo que pasaba con los grandes fondos de inversión, BlackRock, Templeton y demás, en la época de Caputo. Bueno, pero ahora pasa con otros. Pero es lo mismo. ¿Pero quiénes son? Como te digo, tenés 3 grandes grupos. De un lado tenés las empresas que toman créditos en dólares, cualquier entidad que tome un crédito en dólares y use esos dólares para hacer cambiándolos a pesos, la bicicleta. Después tenés... ¿Qué es lo que pasó con las del agro que fundieron a fin del año pasado? Un poco distinto, pero esto se ha estado profundizando últimamente. Después tenés los que comparan no contra el valor del dólar oficial, sino contra el valor del CCL-MEP, que es la timba más clásica, que no la hacen PIMCO y Templeton, como decía, 2 grandes fondos de inversión extranjeros, son otro volumen, pero lo hacen los que están acá.
Pero, de vuelta, eso alguien lo paga. Entonces, hoy, si todo el mundo dijese no, la Argentina se convirtió en un país avanzado. Vino la revolución de la libertad avanza y los niveles de productividad de la Argentina son los niveles de productividad de los países más ricos del mundo. Está bien, comer en un restaurante en Buenos Aires te sale como comer en Ámsterdam, como cenar en Ámsterdam, pero no importa porque tenemos los niveles de productividad de Holanda. Si eso fuese así, no habría el nerviosismo que ves ahora. Bueno, entonces están mirando, ¿van a alcanzar o no van a alcanzar los dólares? Y están todos esperando a que lleguen los dólares del FMI. ¿Para qué? Para poder seguir haciendo este juego un rato más, un rato que puede ser bastante largo también, y eventualmente lo que estoy seguro que va a pasar es que cuando esta música de la bicicleta se acabe, Caputo va a salir él o a mandar a vender los dólares del FMI para darle salida a todos los que estuvieron haciendo la bicicleta. Es increíble porque es textualmente, literalmente lo que pasó hace 7 años, ¿no? Es exactamente con los mismos personajes. Lo mismo. O sea, ellos por lo menos cambiaron los interlocutores, porque era Lagarde y ahora es Georgieva. Pero acá es el mismo. Y eso es lo que es tremendo. Porque después esa deuda le queda a la gente. Y después, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo cada miércoles, ¿sí? Este es el tema. La deuda, cuando se toma, no se mira tanto, porque no es el momento del problema. Pero el problema llega después. Por eso está esta ley. Esta ley, la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, para que las discusiones se den de otra manera, que estén involucrados los representantes del pueblo y los representantes de las provincias. Bueno, el gobierno, como sabe lo que está haciendo, no puede dar la discusión de cara a la gente. Y elude al Congreso. No se anima a mostrar el acuerdo que está llegando, no mostraron un solo detalle, también porque ni siquiera lo tienen, y no se animan a ir a discutir al Congreso. ¿Por qué no lo harías? ¿Por qué no darías la discusión de cara a la gente si crees que estás haciendo algo bueno para la gente? Martín, vos cuando firmaste ese acuerdo, cuando impulsaste la firma de ese acuerdo, que finalmente fue aprobado en el Congreso con votos de la oposición en ese momento, no el de Milei, ¿no? No, Milei votó en contra. Que votó en contra. Pero pudo ver las políticas. Poco ajuste, dijo, tenía poco ajuste. Claro, es cierto que pudo ver porque, claro, se discutió... Estaban todos los detalles del acuerdo fueron presentados. Ahora, sí tuviste en contra votos del oficialismo de entonces, del kirchnerismo, concretamente. De una parte del oficialismo. Que ahora, al parecer, no tiene diferencias con vos en este planteo, digamos. Es como que el peronismo, de hecho, se convocó para mañana, el Consejo Nacional del PJ, para intentar bloquear esto en el Congreso. Ahora, ¿qué debería pasar para que el Fondo Monetario no le dé de vuelta este dinero a Caputo? ¿Qué decís vos, que firmaste un acuerdo con el Fondo Monetario, que debería pasar en Argentina? Porque hay criterios que vos mismo destacaste que exigen al fondo que haya cierto consenso, cierta cohesión en el país en torno a la idea de endeudarse nuevamente. Sobre todo cuando estamos tan por encima de la cuota permitida, ¿no? A ver, primero que yo lo que veo es una enorme falta de integridad institucional y también de algunas personas en el Fondo Monetario Internacional. Entonces no creo que haya algo que les vaya a cambiar. El fondo es una institución política, claramente, que lo que está haciendo en este caso es apoyar las chances electorales del gobierno de Milei. Es un préstamo de campaña. Exactamente. Como lo dijo Claver Carone aquella vez, ¿no? Y después lo confesó. Y esto no es un préstamo, no es apoyo internacional al pueblo argentino. No es eso. Es apoyo a un gobierno para evitar que se le venga encima una situación cambiaria que lo desestabilice en las elecciones, que afecte a cómo votamos. Eso es lo que esto es. Ahora, se supone que el fondo tiene que cumplir ciertas reglas. Cuando el fondo presta por encima de cierta cantidad, eso tiene un nombre, se llama acceso excepcional. Es como que es un montón que te están prestando. Y hay 4 criterios que se tienen que cumplir. El número 4 dice que tiene que haber apoyo político amplio. Yo creo que esto ya lo violaron, no había apoyo político amplio cuando le prestaron al gobierno de Macri, pero no existía una ley en ese momento, como existe ahora, que obligaba al gobierno a tener una ley especial del Congreso. Bueno, la vocera dijo eso es asunto de ustedes, no es cuestión nuestra. Pero es nuestra cuestión y lo que revela el hecho de eludir al Congreso, y lo reveló, lo confesó el ministro de Economía, Caputo,
es que no tienen el suficiente apoyo político en el Senado. Bueno, eso está claro. Por lo tanto, sí, si el Fondo Monetario Internacional presta con el gobierno habiendo eludido una ley, lo que estará ocurriendo aquí es que esa deuda la vamos a ver muchos como ilegítima. ¿Y los jueces? ¿Puede haber un juez? Eso es otra historia y un tema de los jueces. A nivel internacional, el gran problema es que el fondo se juzga a sí mismo. Claro, ahí no hay juez. Es su propio juez. No, pero yo digo, acá no puede haber jueces que digan, yo contaba, la jurisprudencia de la Corte Suprema no habilita ni la necesidad ni la urgencia. Bueno, para mí, no, o sea, es muy claro desde el punto de vista de los procedimientos no de urgencia. Déjame recordar algo. Sí. En el año 2022, el directorio del Fondo Monetario Internacional tardó una semana más que el Congreso de la Nación en aprobar el acuerdo que el gobierno argentino había llegado con el staff del fondo. Ahí tenés el único precedente. Tardó más el propio directorio del fondo que el Congreso de la Nación. ¿Dónde está la urgencia? Martín, francamente me frustra mucho esto porque en 2018 la gente quizás lo tenía lejos, ¿no? El antecedente, 2001. Pero ahora está ahí, acaba de ocurrir, hace muy poquito tiempo. Si viera una multitud en contra concretamente del acuerdo, ¿el Fondo Monetario podría entrever que se está metiendo en problemas? Yo creo que ayudaría. A mí me preocupa muchísimo lo que esto significa para la Argentina. Esto nos va a costar mucho. Esto es un problema para la Argentina. Le están dando otra vez al mismo que se la fugó toda. Caputo se gastó toda la plata del Fondo Monetario Internacional, 45.000 millones de dólares de deuda del pueblo argentino en darle salida a los capitales especulativos y en pagar deuda que ya era insostenible. Y ahora otra vez a los mismos le están dando para hacer lo mismo. Y esto nos va a costar muy caro. Cada uno aporta desde su lugar. Yo puedo venir y contar esto. Sí. Creo que le haría muy bien a la Argentina que sí, que existe una manifestación bien fuerte en contra de este endeudamiento que va a afectar a nuestro futuro. Gracias por venir esta noche, Martín. Muchas gracias. Ustedes quédense, porque ya viene Mario Santucho de la organización Mapa de la Policía a contarnos cómo fue que descubrió a quien disparó esa granada de gas a la cabeza de Pablo Grillo. Y Gaby Vulcano nos viene a contar por qué Patricia Bullrich, la que lo ordenó disparar, es hoy la cara visible y la proyección electoral del gobierno nacional. Una proeza periodística llevaron adelante un grupo de investigadores de la revista Crisis, del Centro de Estudios Legales y Sociales, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina. Nos visita un integrante de la ONG, del grupo Mapa de la Policía, que es además director de la revista Crisis, Mario Santucho. Es él, gracias por venir, Marito. Gracias a vos, Berco, por la invitación, un gusto. No, realmente es un orgullo lo que hicieron. Francamente, sin grandes recursos, simplemente poniendo muchas horas de atención, de trabajo, gracias a la colaboración, además de mucha gente que mandó sus videos, ¿no? Sí, exacto. En realidad es el producto de la organización, digamos, desde abajo, de la organización de mucha gente. Como decías, el Mapa de la Policía es una especie de... Nosotros le llamamos Organismo de Derechos Humanos de Nuevo Tipo, ¿no? Una plataforma ciudadana que hace un par de años, ya unos cuantos años, 4 o 5 años, estamos trabajando en cómo generar un control social ciudadano de las fuerzas de seguridad. Lo hacemos con la policía de la ciudad, acá en la Ciudad de Buenos Aires particularmente, con la violencia que ejercen cotidianamente sobre sujetos, digamos, que están en la calle laburando, protestando. Y ahora, desde hace un año y medio más o menos, bueno, desde que asumió el gobierno de ultraderecha, en donde la protesta se convirtió casi en una proeza y donde la represión es permanente, empezamos a hacer este trabajo de reconstrucción de lo que sucede, de cómo son los operativos policiales, qué fuerzas participan, qué armas tienen, cómo se organizan, cómo reprimen, y con este método, que bien vos decís, que es el de la recolección de imágenes, ¿no? Masivamente, Big Data de imágenes. Estamos convocando con el Mapa de la Policía, además de Crisis, del CELS, como decías, de Argra y... hay otra cantidad de medios de comunicación, La Tribu, hay Movimiento de Trabajadores Excluidos, hay también legisladoras como Vicky Freire y otra gente que participa. Es un espacio múltiple. Y desde ahí venimos trabajando sobre todo, en los últimos meses, como te decía, con los fotoreporteros.
Esa es una de las fuentes principales de producción de imágenes, porque son gente que está ahí en la primera línea. Y que además toman muchas imágenes, de las cuales se publican unas poquitas. Exactamente. Ellos, y más con las cámaras digitales, toman muchas imágenes, de las cuales se puede a las portadas de los diarios, a los sitios de internet, van una edición, 3, 4 fotos de toda la tarde que estuvieron cubriendo. Bueno, lo que nosotros le pedimos a ellos, enfáticamente, y cada vez son más los que se suman, es que nos manden toda la memoria digital. Todas las fotos. Y todas son muy útiles. Ahora, si querés, vemos cómo fue la reconstrucción, pero eso, que es el insumo principal, sumado a lo que transmiten los canales de televisión en vivo, los videos que se van viendo, sincronizados, junto con lo que también registra la gente, los mismos manifestantes con sus celulares. Nosotros también tenemos como permanente incitación a que la gente filme, registre. Cuando está, vaya tomando. Cosas raras que vea la policía, cosas que vea, que lo registre y lo mande. Tenemos un mail en donde se puede mandar lo que se registra. Y así es como llegaron al nombre de quien disparó contra Pablo Grillo, que sigue internado, sigue con pronóstico reservado. ¿Es inequívoco esto? ¿Es certero? Sí, sí. Total. Ahí nosotros, en este caso, por primera vez trabajamos con 2 científicos, digamos, peritos, que trabajan en esto hace muchos años y producen evidencia para la justicia en casos muy conocidos como la masacre de Trelew, como el 26 de junio del 2002, también el 19 y 20 de diciembre del 2001. En todos esos casos donde ha habido represión policial, muertos y demás, en varios de esos casos, estas personas, Guillermo Pregliasco y su colaborador, han construido una herramienta propia en donde lo que ellos hacen, muy importante, es sincronizar todas esas imágenes. Nosotros recibimos esas imágenes, son miles de fotos y de videos, y el gran elemento es cómo se hace para sincronizar eso. Eso se hace con la metadata, por eso también nosotros pedimos que nos manden los crudos, no que lo pasen por WhatsApp. Claro. El rápido se pasa por WhatsApp para hacer un video, esto, lo otro. Pero después necesitamos el crudo, porque de ahí se saca la metadata y la cámara te dice a qué hora fue sacada, en qué lugar fue sacado, con qué cámara fue sacado. Y eso es producción de evidencia después para la justicia. Después, Pregliasco, yo hablé con él la semana pasada, después de que ustedes destaparon todo esto, hizo cálculos físicos. Él es físico, sí. Enseña en el Instituto Balseiro, en Bariloche. También esto habla de la maravilla de Argentina en muchos aspectos, ¿no? La potencia de la colaboración horizontal, en donde la gente participa porque siente que tiene que hacer justicia, entre otras cosas porque desde las instituciones no siempre sucede. Bueno, y Pregliasco me decía, la trayectoria se puede establecer muy claramente a partir de cálculos. Él me decía, la bala, el proyectil este fue a 600 kilómetros por hora. Sí. Redujo un poco la velocidad cuando tocó la valla en la cual se guarecía Pablo, pero lo impactó prácticamente a esa velocidad. Y la trayectoria la pudo calcular a partir de las imágenes. Sí, Guillermo hizo una cosa muy interesante, muy inteligente, que es, bueno, primero con sus métodos científicos, lo que logró fue seguir la trayectoria. Con los fotogramas, o sea, un video se descompone en varios fotogramas por segundo y eso le permite detectar el proyectil en movimiento en diferentes fotogramas y va construyendo una línea. Eso que hizo fue impactante porque lo que logró demostrar es el principal elemento, creo yo, que es que el tipo disparó, el gendarme en este caso, después supimos que era un gendarme, disparó de manera horizontal una granada de gas lacrimógeno como si fuera una bala de goma. Cosa que es ilegal. Cosa que es totalmente ilegal, no porque hay un protocolo que decía que era ilegal y Bullrich lo derogó, pero es irregular. O sea, hasta en los manuales de uso de esas granadas te dice que no se pueden tirar un cuerpo. Porque ahí eso serían letales. Ahí claro, podrían ser... claro, eso se tira a 45 grados para que la granada vuele, caiga en el piso y disperse a los manifestantes. Ellos lo estaban tirando y eso lo demostramos también, esto ya con el registro masivo, sistemáticamente. No es que el tipo se equivocó, se le fue un balazo o en ese momento se sacó. No, ese tipo lo estuvimos viendo durante toda la tarde y varios más efectivos estaban disparando sistemáticamente así. O sea que no pasó con Pablo Grillo, pero podría haber pasado con varios más. Entonces es un procedimiento totalmente ilegal. Eso fue lo que demostró Guillermo. Después Pregliasco hizo otra cosa muy inteligente, que es que además de
detectar ese tipo de esa trayectoria, volvió para atrás y detectó el lugar exacto de donde salió eso. Y ahí ustedes no tenían la imagen tan nítida como para saber quién era. La imagen no era nítida porque era tomada desde el lugar donde estaba Pablo Grillo. Viene el proyectil, él vuelve la trayectoria para atrás y ve de dónde sale porque hay un humito justo, se ve que sale en el momento exacto. Él lo calcula por la velocidad del proyectil y por los segundos que va recorriendo. Entonces tenemos congelado el momento, ¿no? Es el cabo primero Guerrero de Gendarmería quien efectúa el disparo. Sí, esto es lo que nosotros detectamos en la segunda investigación, que es durante el fin de semana. Que es lo que se reveló esta mañana. Sí, lo que se reveló esta mañana. A partir de lo que hace Guillermo, que detecta el lugar en donde sale, nosotros empezamos a ver todas las demás imágenes. Claro. Y ahí detectamos, por ejemplo, un dron de TN que se ve bien cuando él dispara. El que dispara se ve que tiene un color del uniforme diferente al que estaba alrededor. Empezamos a ver todas las imágenes, todas las fotos que nos habían mandado los fotoreporteros. Claramente había uno que tenía un color diferente. Lo individualizamos, lo empezamos a seguir por diferentes imágenes hasta que detectamos una que estaba de frente y tenía su insignia identificatoria. Hicimos zoom en esa insignia y sacamos el apellido. O sea, es inequívoco. Es inequívoco. Bueno, hoy la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló de esta investigación. Quiero compartirlo con vos, Mario, para que le contestes. Dijo lo siguiente. Las reconstrucciones que están haciendo son reconstrucciones que no cumplen con los protocolos que tienen las fuerzas de seguridad, que los análisis que hacen son análisis que no son rigurosos. El disparo fue hecho de acuerdo al protocolo que tiene la Gendarmería Nacional Argentina. Bueno, dos cosas para responder. Sí, bueno, ella, imagínate todas las cosas que dijo, ¿no? En su momento dijo que Pablo Grillo estaba preso cuando estaba luchando por su vida allá en el hospital Ramos Mejía. Después dijo que, y sigue sosteniendo que ningún policía o gendarme disparó irregularmente cuando tenemos decenas de imágenes donde se los ve disparando de manera irregular. Pero hoy dijo algo más que no lo escuchamos ahora, que a mí me parece lo más increíble, que es que ellos tienen videos también, que ella los estuvo viendo, no los mostró obviamente. Primero dijo que volvió a decir que los gendarmes dispararon bien y hay un protocolo de la Gendarmería, dice ella, que en la página 405 dijo, protocolo, en la página 405 dice que pueden disparar al piso, tienen que disparar al piso. Una cosa totalmente sin sentido. Imagínate disparar un gendarme al piso. Una granada de gas lacrimógeno. O sea, de manera oblicua, o sea, lo que dice los manuales de uso que nosotros ya buscamos, tenemos, porque no hay protocolos, nosotros no sabemos, por lo menos no son públicos, es que la granada tiene que ir así y caer en un lugar donde no haya manifestantes. Claro. Así se usa. Ella dice eso hoy, pero además después dijo otra cosa que es ya directamente delirante. Dijo, nosotros tenemos videos en donde vemos la trayectoria del proyectil, los videos que está haciendo el mapa policía no son científicamente rigurosos, porque en los que nosotros tenemos se ve que rebotan y no sabemos si una o dos veces. O sea, la ministra está diciendo que es posible que haya rebotado 2 veces en el piso, o sea, que el gas lacrimógeno hizo zapito. O sea, una cosa, pero ya parece directamente, risa, perdón, ¿no? O sea, que hizo 2 veces, rebotó en el piso, después dio contra la estructura, que ella la otra vez había dicho que no sabía si le había dado el proyectil o le había dado un pedazo de metal que había salido de la estructura es de madera, estaba prendida a fuego. O sea, imagínate, ella dijo que podía haber sido pedazo de metal que le había impactado en la cabeza en vez del proyectil. O sea, es un nivel ya... Ahora, es muy difícil responderle, es muy difícil tener esta discusión. Esto obviamente es una discusión pública en donde la gente también tendrá que ver qué es sensato. Esto va a ser después una discusión en la justicia, porque esto va a ir a la justicia. Pero a mí sí me parece, esto es lo que decía también el otro día, nos decía Guillermo Peliasco, que ha tenido un impacto grande esto por develar una verdad cuando el poder quiere imponer una mentira a toda costa, pero también ha generado la sensación de que es posible recuperar cierta racionalidad, cierta sensatez, cierto principio de rigurosidad, o de precisión, de decir, mirá, las cosas pasan, se puede detectar más o menos, si nos ponemos las pilas podemos saber más o menos cómo pasan las cosas, no puede ser todo un invento. La Tierra no es plana. Exacto. Mario, ¿en algún momento la ciudad les entregó imágenes para completar este rompecabezas? No, no. Porque digo, hay domos, hay cámaras de
de calle. Este es otro insumo que nosotros siempre tenemos en cuenta para hacerlo. Sería fundamental, como te decía, fotoreporteros, canales de televisión, la gente filmando. Y hay uno que sería muy importante, que son las cámaras de seguridad de la ciudad. Claro, porque ahí también podríamos ver quiénes prendieron fuego esos tachos de basura que, bueno, o el patrullero, todas esas cosas que dice el gobierno, prendieron los malos, pero no eran ninguno de los 114 que detuvieron. Sí. Yo ahí, Berco, tengo una cosa con el tema de los infiltrados. A ver. Que yo creo que seguramente hay infiltrados, siempre hubo y los habrá, pero a mí me parece que también corremos el riesgo de, cada vez que hay un hecho de violencia desde la gente, si se lo atribuimos siempre a supuestos infiltrados, lo que estamos cuestionando un poco es la posibilidad de reaccionar cuando el poder te reprime. Y yo creo que, yo estuve el otro día, estuvimos registrando, estuvimos viendo, y creo que esta vez, y esto fue una cosa interesante también del miércoles pasado, hubo otra actitud en la calle. Menos miedo, decís. Menos miedo, menos sorpresa. O sea, antes, ante semejante nivel de violencia estatal, que no estábamos acostumbrados, yo creo que en casi todo el siglo XXI no hubo ese nivel de violencia. No. La militancia, los manifestantes, la gente misma, cualquiera, nosotros nos sentimos impactados, no sabemos cómo reaccionar. Hay una sorpresa, hay un inmovilismo, inevitablemente, no sabes qué hacer. Y el miércoles por primera vez yo vi que hubo una reacción también espontánea, porque la gente que reaccionó no son las organizaciones. La gente que reaccionó son los hinchas en este caso. Fueron los hinchas, son gente que está acostumbrado al cuerpo a cuerpo en las canchas, al cuerpo a cuerpo en los barrios, en los recitales. Y esa gente reaccionó. Y yo lo que vi claramente es que en la retirada, cuando nos echaron de la plaza, cuando nos cagaron a gases lacrimógenos y a balazos de goma, y vinieron las motos, la gente que se empezó a retirar empezó a hacer barricadas, naturalmente. Antes, hasta ahora, nos desbandábamos. Nos cagaban a palo, nos desbandábamos. Pasó algo muy interesante. La gente cuando se fue para Avenida de Mayo, normalmente en todas las marchas anteriores del año pasado, te echaban de la plaza, nos corrían, nos íbamos por la Avenida de Mayo, llegábamos a las 9 de julio y estaba la policía de la ciudad esperando, desviaba a todas las organizaciones hacia Constitución, la mayoría de la gente se desbandaba, las organizaciones se iban hacia Constitución. Esta vez, no sé cómo pasó, la verdad que yo no lo vi, pero pasó que mucha gente atravesó eso, no se fue hasta Constitución y de repente aparecieron miles de personas en la Plaza de Mayo y no había un solo policía en la Plaza de Mayo. Porque estaban todos yendo para Congreso. Claro, porque el operativo no incluía proteger a la Plaza de Mayo. Y de repente filtraron como un río, como el agua, y aparecieron miles de personas en la Plaza de Mayo, no sé si viste las imágenes, frente a la Casa Rosada, subidas incluso en la reja, y no había ni un policía. O sea, eso evidentemente se les fue de las manos. Yo creo que hay que empezar a ver esas cosas también, y de vuelta, no siempre ver detrás de ciertas reacciones que tiene la gente, yo creo que legítimas, si te están cagando a palo, de alguna manera tenés que reaccionar, no siempre verlas como una mano negra del poder que está detrás manipulando a la gente. Interesante. Infiltrados hay, pero me parece que no nos pasemos de mambo con esa teoría. Última, el miércoles pasado mañana hay prevista una nueva movilización, es probable que sea más masiva. ¿Qué recaudos debería tomar la gente que va a participar y qué va a hacer Mapa de la Policía para asistirlos? Mira, es fundamental el miércoles, hay que ver también, se sabe que se está convocando varias organizaciones. A mí me parece que este miércoles va a ser muy importante la gente suelta que vaya, que se sienta convocada, como fueron los hinchas el miércoles pasado, que esta gente, los que vieron lo que pasó el miércoles pasado, muchos salieron a cacerolear a la noche. Que vengan a apoyar a los jubilados, eso es importantísimo, que sea masiva. Se va a tratar también, estuvieron hablando ustedes, la ley del fondo del FMI, ese va a ser un condimento extra. Y me parece que hay que cuidarse, es muy importante para la gente. Bueno, lo de Pablo es muy lamentable, es muy tremendo. Ya, por lo menos los fotoreporteros que de alguna manera se articulan en el mapa y van todos los miércoles o cada vez que hay una protesta a registrar, van a ir mucho mejor preparados esta vez, con cascos, o sea, y también la gente tiene que empezar a, yo diría entre comillas, ponerse pilla cómo hacer para no quedar regalados, ya sea para tener formas de salir, y yo creo que también cómo hacer para ponerle un límite a esta prepotencia, a esta crueldad, a esta locura, digamos, de una violencia estatal, que la verdad que no sé cómo se para, pero por lo pronto hay que hacerlo con dignidad, sin abandonar la calle y sabiendo que tenemos que estar. Mario, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos, Berco. De Patricia Bullrich va a hablar Gabriela Vulcano.
Me trajo la revista, recién salida del horno. Mario Santucho, búsquenla, suscríbanse, que salió la nueva revista Crisis cada 2 meses para leer con atención. Vulcano, ¿por qué Bullrich es la cara, decís vos, de La Libertad Avanza hoy? Buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Yo te diría que más que la cara de La Libertad Avanza, es la jefa de la campaña. De la campaña que empezó de manera anticipada, por lo menos para el oficialismo, donde primero apareció la figura de Patricia Bullrich a partir de lo que fue la gran inundación en la ciudad de Bahía Blanca. Ahí empezaron por un lado, a mostrarla más. De hecho, Bullrich fue una de las primeras del gobierno en viajar, mucho antes que el propio presidente Javier Milei, que esperó cerca de 4 días para ir a Bahía Blanca. Bullrich fue, incluso te digo algo, Ale, trató de adelantarse a la llegada de Axel Kicillof. Recordá que en medio de esa situación era muy complicado viajar. Bueno, ella se apuró y ahí empezó la campaña. Empezó la campaña donde ella se fue a mostrar, se mostró también con el candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de José Luis Espert, pero después eso de alguna manera quedó relegado porque Bullrich empezó a ocupar otro lugar a partir de este miércoles que pasó, donde llevó adelante, o fue la encargada de que se lleve adelante un operativo policial que empezó a generar en un sector del gobierno algo de preocupación cuando empezaron a ver los disturbios en las calles, porque lo que decían hasta ese momento es: Bullrich controla las calles, está aplicando el protocolo cada vez que puede. Algunos decían, ojo, acordate de lo que pasó cuando se movilizaron en contra de la ley Bases. Pero hasta el momento, ese miércoles, se armó cierto debate dentro del gobierno. Hasta dónde Bullrich es una figura para ser mostrable para el gobierno. Bueno, lo que te puedo decir, Ale, es que el gobierno tiene en claro algo, que esta campaña la va a hacer en base a 2 temas. Uno claramente tiene que ver con la economía y ahí está atado un poco a qué es lo que suceda en los próximos meses, obviamente con la inflación como el tema más importante, por lo menos para el gobierno. Y el otro gran asunto que quieren mostrar, y quieren mostrarse como un gobierno que trabaja en pos de conseguir resultados, de la seguridad. Claro, lo que pasa es que lo del miércoles pasado, la represión que desplegó Bullrich, no sé si transmite mucha seguridad. Suponete que haya gente a la cual no le gustan los piquetes, los cortes, no le gusta el caos callejero, no le gustan las manifestaciones. Lo que está logrando esta política tan represiva de Bullrich es que cada vez se arma más bardo en la calle. Bueno, esa es la discusión que se dio un poco dentro del gobierno. Por un lado, es lo que estamos mostrando es que en vez de ordenar, desordenamos las calles porque Bullrich no está pudiendo manejar esta situación donde claramente el escenario social es distinto al que veíamos hace meses atrás, sobre todo con un gobierno que viene un poco más golpeado en las últimas semanas por varios temas, entre ellos lo que tiene que ver con el escándalo de la criptolibra, también estos, si se quiere, tropiezos de Santiago Caputo, tanto en lo que fue la entrevista que hizo el presidente de la Nación, como también con este cruce que tuvo con Manes en la Cámara de Diputados. Pero aún así, lo que empiezan a ver, o por lo menos los primeros sondeos que tiene el gobierno, es que todo lo que sucedió le garpa en términos electorales, y por eso, fíjate que Bullrich está todo el tiempo apareciendo, no solamente saliendo a dar explicaciones del operativo que se hizo el miércoles, sino a defenderlo que claramente diciendo, por un lado, nosotros no vamos a indagar en quién es el responsable del disparo a Grillo, y por otro lado, defendiendo nuevamente a las fuerzas de seguridad en un operativo como el que se dio este miércoles, incluso diciendo, si es
necesario, vamos a llevar adelante un operativo similar, más allá que sí están analizando modificar algunas cuestiones en lo que tiene que ver con el funcionamiento que se dé el miércoles cuando haya nuevamente una manifestación cerca del Congreso. Gaby, cuando decís es la jefa de la campaña, ¿sugerís que va a ser candidata? Bueno, claramente están pensando en Bullrich como candidata. Ya la venían pensando, Ale, no es algo nuevo. Ya venían diciendo, Bullrich mide bien en la ciudad de Buenos Aires. Aclaro que no estoy hablando de lo que tiene que ver con los comicios locales, sino para candidata a diputada o a senadora por la ciudad. Pero ahí ya venían pensando en Bullrich. ¿Qué decía Milei? ¿Qué le decía a su entorno? ¿Y qué hablaba con Karina Milei cuando pensaban en Bullrich como candidata? Bueno, es una buena ministra, nos sirve en el gobierno para mostrar justamente esto que nosotros queremos mostrar, que tiene que ver con la seguridad. Pero también para el electorado de La Libertad Avanza, para el electorado que le quieren disputar al PRO, aparece como una figura necesaria, según ellos creen, de ahí que, Ale, el propio presidente haya decidido llevarla a su recorrida en Expo Agro. Sí, que no tenía nada que hacer ahí. Que no tenía nada que hacer. Claro. Y escuchá cómo la defendió. Agradecer la presencia de la doctora Patricia Bullrich, que vino a acompañarme a esta exposición, y por su enorme trabajo sosteniendo y defendiendo los valores de la República en todos los terrenos que ello lo requiera. Así es que mi agradecimiento a la doctora Bullrich por acompañarme. Bueno, otra vez un expert de campaña, ¿no? Exactamente. Ahí Milei llevó a su candidato declarado, que es Espert, que ya lo anunció un montón de veces, y a Bullrich, que todavía no dicen es candidata, pero que, como te decía, ya la mandaron a medir, mide bien. Están diciendo, bueno, Bullrich sale a defender la gestión de gobierno, algo que hacen muy pocos funcionarios. De hecho, fíjate, Ale, que por fuera de lo que es Manuel Adorni, que es el vocero presidencial, no hay muchos funcionarios, ministros que salgan a defender al gobierno, que salgan a defender la gestión. Y en el caso de Bullrich, obviamente también le suma por el lado de esta disputa que tienen con el PRO. Ya hoy se mostró el presidente con Cristian Ritondo, con Diego Santilli, pero lo que dicen es, en realidad, la que hoy mide bien, incluso en provincia de Buenos Aires, es Bullrich, aún con todo esto que sucedió. Estamos hablando siempre del electorado de La Libertad Avanza, del electorado de la centroderecha y de la derecha, ¿no? Hay que ver qué pasa después con otros sectores de la sociedad, hasta qué punto el operativo que se llevó adelante en medio de una movilización de apoyo a los jubilados puede llegar a tener algún tipo de respaldo o que pueda tener algún tipo de rédito político en lo que tiene que ver con la campaña electoral. Bueno, ahora, lo que va a colaborar seguramente con eso es el dispositivo mediático de apoyo, ¿no?, que tiene el gobierno para convertir esa marcha a favor de los jubilados en una de barra bravas. Sí, eso fue algo donde Bullrich estuvo rápida de reflejos y de hecho hoy se apuró a adelantar que iba a enviar un proyecto anti-barra bravas, algo que ya venía diciendo, que venía planteando que era necesario discutir. Bueno, ahora encontró el modo de desviar un poco el tema de la seguridad y ir hacia este otro tema. Ahora, Ale, hay algo que, y esto grabalo porque va a quedar de acá para adelante, que tiene que ver con esta decisión del gobierno de plantear ante cada movilización un intento de desestabilización y de golpe de Estado. ¿Vos decís va a seguir pasando? Va a seguir pasando. Ya lo hicieron en lo que fue la movilización de la Ley Bases, donde recordemos que en ese momento detuvieron a 114 personas, algunas que estuvieron casi 90 días detenidas. Esta situación fue una situación distinta, donde trataron de dirigir un poco este intento de golpe de Estado a algunas figuras del peronismo. Cuestionaron a la jueza que decidió liberar a los 33 detenidos, a Karina Andrade, donde presentaron de hecho una denuncia penal contra la jueza.
porque la idea del gobierno es empezar a instalar esta idea de que ante cada movilización, cada marcha, cada acto, cada protesta, lo que hay detrás son sectores del peronismo, sectores de la oposición, que lo que quieren es desestabilizar al gobierno en el marco de lo que va a ser una campaña electoral. Gaby, gracias por este análisis. Ustedes todavía pueden disfrutar un minutito más con Mayonesa TV antes de irnos. Regresé. ¿Estás ahí? Para. Me mareé. Y sí, hay gente que vuelve después de un tiempo. Bueno, el lunes que viene los espero nuevamente. Gracias por haber estado hasta acá, a estas horas. Realmente lo valoramos. A las 11 de la noche, todos los lunes, rige la ley de la selva. Chau. Encima el vino al amanecer. Todo se prepara entonces para hacer un mal día.